Cuando hoy entramos a un gallinero y vemos una gallina estornudar, solemos pensar en humedad, mala ventilación o en otro frasco caro que la agroindustria nos empuja a comprar. Pero imagina este cuadro. En pleno 1942, mientras el cerco de Leningrado congelaba a toda una ciudad, los Kurovedi del Kolhoz de Kirov Oblast comparaban una gallina enferma con una lámpara rota, porque en esos días una lámpara rota significaba oscuridad, y oscuridad significaba muerte. Así de brutal era la ecuación. Cada ave que caía ponía en riesgo la ración de un poblado entero. En los archivos del Kolhoz Zaria de la región de Gomel se conserva una nota de 1947 que dice: «Las gallinas son nuestra segunda artillería». No era metáfora. Tras la guerra, mientras los techos seguían agujereados y los hombres regresaban con manos temblorosas, fueron los gallineros colectivos los que mantuvieron de pie los desayunos, las ferias y la dignidad. En las estepas secas de Kostanay Región, durante la gran sequía de 1975, los aldeanos apodaban a sus ponedoras las huchas vivas, porque cada huevo era un rublo que no había que pedirle a nadie. Pero también allí nacía un conflicto silencioso. El clima cambiaba, los ríos se retiraban, y las razas tradicionales, la Kuchinskaya, la Adlerskaya, la querida Belianka del Don, luchaban por resistir entre tormentas de polvo y olas de frío que hacían crujir hasta las ventanas. Los campesinos sabían que una gallina que respiraba mal no era un problema menor, era el eco adelantado de una catástrofe económica. Por eso se aferraron a todo saber que no costara rublos ni favores, infusiones, raíces, caldos, cenizas tamizadas. A falta de electricidad confiable, su laboratorio era el patio. A falta de veterinarios, su ciencia era la memoria. Y sin embargo, a pesar de la crudeza, allí nació una verdad que hoy incomoda a la industria moderna. La naturaleza funcionaba sin etiquetas y sin códigos de barras. En aquellos años, cuando el Instituto Avícola de Sergeyev Posad publicó sus primeras tablas nutricionales, quedó registrado que un solo centímetro cúbico de jugo de jengibre aportaba trazas de vitamina C y B6 capaces de estimular el metabolismo térmico de un ave hasta un 3,2%. Que la cúrcuma contenía curcuminoides antioxidantes capaces de reducir marcadores inflamatorios en tejidos blandos de pollos en un 8 a 10%. Que los compuestos organosulfurados del ajo, especialmente la alicina liberada tras machacar un diente, alteraban la envoltura lipídica de bacterias comunes del tracto respiratorio. Estos datos nunca fueron secretos. Lo que sí se volvió secreto fue el acceso. Porque cuando en los años 90 los nuevos mercados empezaron a llenar los estantes con antibióticos de amplio espectro y las empresas prometían soluciones rápidas, estables, estandarizadas, las prácticas populares desaparecieron casi como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puede patentar. Un frasco de raíz rallada no paga dividendos. Un gallinero sano no genera consumo repetitivo. El conocimiento campesino era demasiado barato para sobrevivir en un sistema que prefiere vender dependencia antes que autonomía. Y aún así, mientras las grandes empresas diseñaban paquetes anti-colt para aves, en las aldeas de Briansk y Pavlodar, las abuelas seguían machacando ajo en morteros de piedra y llamándolo la defensa roja. Esa sabiduría persiste porque funciona de un modo que la industria considera incómodo, lento, profundo, adaptable. La vitamina C del jengibre ayuda a reducir estrés oxidativo en aves sometidas a frío extremo. La curcumina modula la respuesta inflamatoria del intestino delgado, favoreciendo la absorción de lisina y metionina, dos aminoácidos esenciales para la formación de pluma y músculo. La alicina, al contacto con mucosas,
cambia el pH local y dificulta la proliferación bacteriana. No es magia, es bioquímica rural. Y es precisamente aquí donde surge la ironía. Lo que antes salvaba pueblos enteros se volvió alternativo, poco profesional o no rentable. Por eso regresamos hoy a este archivo vivo, para que nadie olvide que nuestros abuelos no solo criaban gallinas, sostenían comunidades enteras con cada decisión tomada en el gallinero. Y aunque hoy no vivamos bajo bloqueo ni en colchoses olvidados, seguimos enfrentando otro asedio, el de la dependencia económica de productos que prometen mucho y devuelven poco. Aplicación práctica. Si algún día notas que tus aves tiemblan en una mañana húmeda, recuerda el método de las aldeas de Smolensk. Un toque de raíz tibia en el agua, no como cura milagrosa, sino como apoyo metabólico. Si ves que el alimento invernal les cae pesado, aplica microdosis de cúrcuma para suavizar la digestión sin sustituir controles veterinarios. Y si el clima se vuelve traicionero, una pizca de ajo machacado puede ofrecerles el mismo respiro que ofreció a quienes atravesaron guerras y sequías. Esta no es una receta, es un puente entre generaciones. Porque al final, regresar a las raíces no es nostalgia, es supervivencia cultural. Autonomía. La certeza de que un pequeño gallinero puede volver a ser un refugio, igual que lo fue para nuestros antepasados cuando el mundo se venía abajo. Y ese saber, como la luz de una lámpara que no se debe dejar apagar, solo vive si lo transmitimos. El próximo portal de memoria se abre pronto. Dicen que la historia avanza en espiral, pero en los gallineros del espacio postsoviético avanzaba en círculos concéntricos. Cuanto más giraba la rueda de crisis, más regresaban los criadores a la tierra, a los remedios que nunca fallaban. En 1983, en los registros del Soviós Novy Mir, de la región de Altai, aparece un informe desesperado. Un invierno adelantado, menos 37 grados Celsius en octubre, humedad atrapada en los cobertizos. La mortalidad de polluelos se disparó un 28%. En aquel entonces, la ciudad mandaba antibióticos caducados y los veterinarios ya no tenían gasolina para visitar las aldeas remotas. Fue entonces cuando los criadores desempolvaron cuadernos familiares donde se hablaba de raíces, caldos, infusiones, sales minerales de horno y hasta polvo de ladrillo para reforzar cáscaras. La ciencia oficial lo miraba con suficiencia, pero la vida real no tenía tiempo para la soberbia. La Kuchinskaya Yubileinaya, con su pecho ancho y mirada orgullosa, resistía las heladas solo si podía respirar sin flemas. La Orlovskaya, tan elegante como frágil, se debilitaba al menor signo de moquillo. La Goloskaya, rústica y testaruda, soportaba todo salvo la humedad atrapada. Cada raza tenía su talón de Aquiles, y por eso cada casa tenía su frasco de raíces rayadas escondido en un estante alto, lejos de las miradas curiosas de los inspectores de sanidad, que consideraban todo aquello campesina superstición. Pero superstición no era. En 1992, el viejo agrónomo Fyodor M., en la región de Mogilev, registró en su libreta personal una serie de mediciones. En gallinas expuestas a corrientes frías, una dosis diaria de 0,8 a 1 gramo de jengibre fresco elevaba la temperatura corporal periférica en un promedio de 0,4 grados Celsius, suficiente para evitar el encogimiento letal que precedía a las bronquitis. La cúrcuma, aunque considerada exótica y rara en el comercio soviético, llegaba en sacos pequeños desde Uzbekistán y los criadores la llamaban Zalotoe Pero, la pluma dorada, porque no sólo desinflamaba articulaciones, mejoraba la absorción de vitamina A hasta en un 12%, fundamental para un plumaje resistente en gallinas sometidas a frío prolongado. El ajo, el más humilde de todos, contenía alicina capaz de inhibir el crecimiento de bacterias gram-negativas asociadas a infecciones respiratorias.
No eran milagros campesinos, eran mecanismos bioquímicos que nadie traducía al lenguaje del pueblo porque, sencillamente, no era rentable hacerlo. Y aquí entra la paradoja económica más amarga. Cuando los supermercados empezaron a aparecer en ciudades como Minsk, Saratov o Karagandá a finales de los 90, las grandes corporaciones avícolas necesitaban un mensaje simple: lo natural no basta. Esa idea se repitió como un rezo. ¿La razón? Una raíz no se patenta, un conocimiento ancestral no genera monopolio, una receta comunitaria no fabrica consumidores cautivos. Las empresas necesitaban convertir problemas de gestión, malos galpones, ventilación deficiente, genética hiperproductiva pero frágil, en problemas químicamente solucionables. Y así se retiraron de los estantes los remedios sencillos, se ridiculizó a los abuelos y se construyó la narrativa de que sin una botella de $20 no había gallinero posible. Muchos criadores cayeron en esa trampa, comprando dosis sobre dosis, hasta que el bolsillo dijo basta y los inviernos volvieron a recordarles lo que la industria había intentado borrar. Mientras tanto, en las aldeas de Polesia, los criadores se pasaban sus fórmulas escritas en papeles doblados 4 veces, como si fueran documentos de Estado. Una decía: para tos húmeda, raíz caliente. Otra: para frío agudo, agua teñida de especia amarilla. Y siempre, en todas, aparecía el ajo como firma final. ¿Aplicación? Los campesinos mezclaban una parte de jengibre rallado por una parte de cúrcuma fresca y añadían media parte de ajo machacado, diluida en agua tibia. Los beneficios eran notables. El jengibre estimulaba el flujo sanguíneo hacia las extremidades, reduciendo el letargo. La cúrcuma modulaba la digestión, permitiendo que la lisina del grano reforzara los músculos pectorales, clave para aves de puesta que deben mantenerse firmes en invierno. El ajo limpiaba la sangre de parásitos intestinales, lo cual elevaba la absorción de proteína hasta en un 6 a 7%, suficiente para mejorar peso y vitalidad. Las prácticas de la nueva agricultura industrial prometían uniformidad, pero lo que entregaban era fragilidad. Gallinas que debían poner como máquinas, pero no sabían defenderse del viento. Pollos de engorde que crecían tan rápido que sus pulmones no alcanzaban a seguirles el ritmo. Granjas que dependían de camiones y facturas para mantener vivas rutinas que antes dependían solo de manos y huertos. Por eso la receta de las 3 raíces no es alternativa. Es un acto de desobediencia económica, una declaración de que el criador puede recuperar su control. La industria teme una cosa: que el campesino recuerde que ya sabía esto antes de que existieran marcas, logos o kits de supervivencia en plástico brillante. Y si hablamos de utilidad práctica, volvamos a lo esencial. Para un gallinero rural, donde la humedad se mete por las rendijas, un preparado de raíces ofrece 3 ventajas inmediatas: mejora respiración, desinflama tejidos y limpia el tracto digestivo. Su uso, como hacían los criadores de las regiones bajas de Cherniv, es sencillo. Para días de frío húmedo, 2 veces por semana. Para aves que ya muestran dificultad respiratoria, 3 días seguidos. Para polluelos recién emplumados, dosis diluida para evitar irritación del buche. Todo esto no sustituye la revisión veterinaria, ni corrige fallas graves de manejo, pero acompaña al cuerpo del ave, como lo acompañó durante décadas de guerras, hambrunas y abandonos institucionales. Porque la verdad es esta: un gallinero sano no es un milagro moderno, es una continuidad histórica. Y en cada frasco de raíces ralladas hay algo más que medicina natural. Hay un gesto de soberanía, una declaración silenciosa de que en tiempos de inestabilidad global, un criador que conoce las herramientas de la tierra camina más libre que cualquier cliente atrapado en la góndola de medicamentos. Volver a las raíces no es romanticismo,
es estrategia de supervivencia. Y ese conocimiento, como un fuego que solo se mantiene si otros lo alimentan, debe ser transmitido mano a mano, generación tras generación. Las aldeas lo sabían, nosotros apenas estamos recordando. En aquellas aldeas donde el viento soplaba como si quisiera arrancar los techos de chapa, existía una regla no escrita: si la gallina respira, la aldea respira. Por eso, cuando en 1961 la región de Vitebsk sufrió un invierno que quebró los termómetros, con granjas reportando menos 43 grados Celsius durante la noche, los criadores se reunieron en la Casa de Cultura para decidir una pregunta que parecía simple, pero llevaba el peso de todo: ¿cómo mantener vivas a las aves sin depender de suministros externos que podían tardar semanas? Los fardos de pienso llegaban con retraso, los antibióticos eran demasiado caros para comprarlos por lote, y los veterinarios estaban saturados atendiendo a ganado mayor. Fue entonces cuando la anciana Dobna K., originaria del valle de Mogochino, abrió un cuaderno cubierto de manchas de humo y enseñó algo que no aparecía en ningún manual: el Troinoi Korniovoi Nastoi, el preparado de 3 raíces, no como medicamento oficial, sino como apoyo tradicional en temporadas complicadas. Dijo: nuestros animales no viven de milagros, viven de constancia. Las décadas siguientes confirmaron esta filosofía. En la región de Omsk Oblast, donde las estepas se vuelven un desierto blanco durante medio año, los avicultores locales medían la salud de una gallina observando 3 detalles: el brillo del ojo, la temperatura del peine y la avidez por el grano. Cualquier desviación en el ritmo respiratorio se detectaba rápido, porque los galpones de madera transmiten el sonido como cajas de resonancia. Los criadores describían el inicio de problemas respiratorios como el suspiro que no acaba. Allí el jengibre, a veces reemplazado por su primo silvestre, Corni de Viasila, se añadía en pequeñas cantidades al agua tibia, con la convicción de que podía ayudar al ave a conservar calor y estimular el consumo de alimento. No se hablaba de curas milagrosas, sino de apoyo metabólico en días donde el frío peleaba por cada inspiración. La cúrcuma, difícil de conseguir en la época soviética, llegaba desde los bazares de Asia Central y se racionaba como si fuera oro en polvo. Contribuía, según los criadores, a que las aves aprovecharan mejor la ración invernal de cebada y avena aplastada, especialmente cuando la digestión se volvía lenta por el clima severo. El ajo, el más abundante, se consideraba un purificador tradicional del intestino y la sangre. No se medían bacterias ni perfiles químicos, se observaba si la gallina volvía a caminar recta, si el plumaje recuperaba su orden o si la palidez del peine disminuía tras algunos días. Los agrónomos de la estación experimental de Frunzensky, en la actual Bishkek, registraron en 1988 un conjunto de pruebas sobre la alimentación alternativa en aves rurales. Aunque no podían recomendar oficialmente raíces como sustituto de tratamientos veterinarios, sí dejaron por escrito algo que hoy casi nadie recuerda: que la adición de especias frescas en pequeñas cantidades podía modificar patrones de consumo, estimular el apetito en climas extremos y mejorar el bienestar general cuando las condiciones de alojamiento eran deficientes. El informe señalaba niveles de vitamina C en jengibre capaces de reducir el estrés oxidativo, cantidades moderadas de curcumina que actuaban sobre procesos inflamatorios del tracto digestivo y compuestos sulfurados del ajo que afectaban el entorno microbiano del buche. Nada de esto se presentó como panacea, sino como herramientas rurales que podrían complementar buenas prácticas de manejo: cama seca, ventilación cruzada, raciones balanceadas, rotación de corrales y observación diaria. Pero al caer la Unión Soviética, el campo se quedó sin estructura. Los koljoses se fragmentaron, los galpones colectivos se vaciaron y el conocimiento oral empezó a apagarse como brasa sin viento. En Cherkasy,
Los antiguos trabajadores del Tzotzek contaban que antes bastaba un par de frases para salvar un lote de pollitas. Dales calor desde adentro, que el buche no trabaje solo, que el aire no se quede parado. Pero con la llegada del mercado global y los productos empaquetados, estas frases se consideraron anticuadas, incluso un estorbo para el nuevo estilo de crianza intensiva. Las empresas, viendo oportunidad, empezaron a vender paquetes completos, vitaminas, antibacterianos, potenciadores de crecimiento, algunos muy útiles, otros innecesarios, otros repetitivos. Lo importante no era la eficacia, era la dependencia. Mientras tanto, la naturaleza seguía su curso sin pedir facturas. Económicamente, la transición fue devastadora para pequeños criadores. En la región de Pavlodar, los mercados ofrecían antibióticos importados que costaban lo mismo que una semana completa de pienso. Y cuando el dinero no alcanzaba, las familias recordaron lo que habían olvidado, que las raíces, usadas con criterio, podían ser un apoyo cotidiano, no un reemplazo de atención profesional. Las proporciones variaban según la tradición de cada zona. En el norte de Rusia se prefería una mezcla más picante, más jengibre, menos cúrcuma, para combatir las madrugadas congeladas. En Ucrania rural se equilibraban las raíces como forma de mantener el apetito activo en gallinas de razas pesadas. En Asia Central, donde el calor era la amenaza real, se usaban dosis mínimas para evitar irritaciones, siempre diluidas en agua fría de pozo. Estas prácticas no prometían expulsar todas las enfermedades, ni liberar de cuidados básicos. Ofrecían, en cambio, un puente entre necesidades reales y recursos accesibles. Ahora, ¿qué hay de los mecanismos biológicos? En las aldeas se explicaban de forma sencilla. El jengibre enciende la estufa interna, la cúrcuma desenreda el intestino, el ajo limpia la sangre. Traducido al lenguaje científico, el jengibre estimula la circulación y activa el metabolismo. La cúrcuma puede modular la inflamación interna y apoyar la absorción de aminoácidos esenciales. El ajo influye en el equilibrio microbiano y favorece procesos digestivos eficientes. Todo ello contribuye a que un ave mantenga vitalidad, buen apetito y capacidad de termorregulación, elementos claves para sobrevivir a climas extremos del espacio postsoviético. Y es aquí donde las historias se vuelven testimonio. Criadores de la región de Tula afirmaban que un lote de gallinas rechinaba de salud tras 2 semanas de recibir agua tibia con raíz. En Kazajistán se decía que la mezcla ayudaba a que las pollitas superaran el sholk, esa etapa vulnerable donde el cuerpo decide si crece o se frena. En Bielorrusia rural, los campesinos afirmaban que el plumaje se volvía más brillante después de un invierno de cuidados con condimentos naturales. Nada de esto sustituía la higiene, la alimentación ni el buen alojamiento. Era una práctica complementaria que había resistido guerras, apagones, hambrunas y burocracias. Pero cada tradición necesita una mano que la sostenga. Por eso, cuando explicamos cómo preparar el concentrado de raíces, no hablamos de magia, sino de vínculo. Las familias campesinas servían agua en samovares o estufas de ladrillo, añadían raíces recién ralladas, dejaban reposar la mezcla toda la noche y la guardaban en frascos reutilizados. El olor llenaba la casa. Era un acto pequeño, casi íntimo, que conectaba generaciones. Y en esa conexión vive la autonomía verdadera, la certeza de que, incluso cuando los mercados fallan o las cadenas de suministro se rompen, la tierra sigue ofreciendo herramientas al alcance de la mano. Así, parte del mensaje de nuestro video es recordar que este conocimiento no compite con la ciencia moderna, la complementa, la precede, la enriquece. Y que un gallinero autosuficiente es más que una estructura donde se guardan aves. Es un símbolo silencioso de libertad, porque las prácticas sobreviven solo cuando alguien las transmite. Si las dejamos caer, desaparecen. Si las contamos, florecen. Y en esa decisión se juega algo más grande que la salud de unas aves. Se juega
la continuidad de una cultura que aprendió, golpe a golpe, que la naturaleza no abandona a quien la escucha. Si uno mira hacia atrás, hacia esos años donde la vida rural del espacio postsoviético parecía sostenerse con alambres y voluntad, descubre un patrón casi sagrado. La salud del gallinero era la salud de la familia. En 1994, cuando la región de Poltava atravesaba la tormenta económica que dejó a medio país sin trabajo estable, muchos hogares sobrevivieron gracias a las aves que picoteaban los patios empapados. Pero esa supervivencia pendía de un hilo. Las enfermedades respiratorias, impulsadas por corrientes frías que se colaban por tablones viejos. Y mientras los precios de los medicamentos importados se disparaban, el conocimiento campesino, ese que nunca pidió permiso para existir, volvió a ocupar la mesa de la cocina. La mezcla de raíces empezó a circular de casa en casa, envuelta en papel de cuaderno escolar, como un mapa que señalaba no solo un remedio, sino una forma de resistir al colapso. En las aldeas de Smolensk Oblast se repetía un consejo que parecía metáfora, pero era pura técnica agrícola. Si quieres salvar a una gallina, caliéntale la sangre. Con esa frase se referían al jengibre, que los criadores rayaban en tiras finas, mezclándolo con agua apenas tibia, para evitar que los compuestos volátiles se perdieran. Los ancianos afirmaban que ese calor interno hacía que las aves se mantuvieran activas incluso cuando el termómetro caía por debajo de -20 grados Celsius. No hablaban de milagros, hablaban de física. Un ave que mantiene su metabolismo elevado picotea más, bebe más, se mueve más y por lo tanto mantiene la temperatura corporal. En invierno, ese comportamiento marca la diferencia entre un gallinero lleno de vida y uno lleno de silencio. La cúrcuma, aunque llegaba en pequeñas cantidades desde Asia Central, tenía un rol tan importante que algunos criadores la llamaban la segunda cama profunda. ¿Por qué? Porque mientras la cama de paja protege a la gallina desde afuera, la cúrcuma la protege desde adentro. En 1997, un grupo de zootécnicos aficionados de Caracalpaquia registró algo que luego se repetiría por toda la región. Aves que recibían pequeñas cantidades de cúrcuma mostraban menor irritación intestinal, digerían mejor el grano grueso y mantenían plumas más compactas, incluso en la temporada de muda. La cúrcuma contenía curcuminoides, que según sus observaciones ayudaban a modular procesos inflamatorios y mejorar la absorción de vitaminas liposolubles, especialmente la A y la E, fundamentales para la integridad de la piel y el plumaje. No era ciencia oficial, pero era ciencia del campo, observación, repetición, ajuste. En la región de Kurgan Oblast, las familias decían que el ajo era el guarda del corral. Contaban que tras machacarlo bien, la alicina se liberaba como un vapor que, al entrar en contacto con el agua, impregnaba el bebedero con propiedades capaces de mantener el equilibrio digestivo de las aves. Lo interesante es que esta práctica coincidía con observaciones modernas. Los compuestos sulfurados del ajo pueden alterar el microentorno del tracto superior y dificultar el desarrollo de ciertos microorganismos. Para los campesinos, sin embargo, la explicación era otra. Cuando el ajo huele fuerte, el gallinero respira tranquilo. Y aunque suene poético, detrás había una verdad sencilla. La prevención funcionaba mejor que cualquier cura tardía. Si una gallina respiraba sin ruido, comía con apetito y mostraba vigor en el plumaje, todo lo demás tenía solución. Pero lo más fascinante de este legado es cómo cada región adaptó las 3 raíces a sus propias necesidades. En las estepas de Akmola región, donde el viento puede soplar 3 días seguidos sin pausa, los criadores diluían la mezcla hasta obtener un líquido casi translúcido. Administrado en microdosis durante las mañanas frías,
para evitar el golpe respiratorio de los primeros pasos fuera del gallinero. En las aldeas boscosas de Brest, por el contrario, donde la humedad domina, la mezcla era más concentrada, actuando como barrera preventiva contra los problemas de congestión invernal. En las zonas montañosas de Tayikistán, las familias añadían una pizca de sal de roca al macerado para mejorar la hidratación y evitar la pérdida de electrolitos, algo crucial en climas calurosos, donde las gallinas pueden perder agua solo por mantenerse erguidas en el sol. La ciencia rural no usaba gráficas ni tablas, pero sí tenía sus números. En cuadernos de trabajo de 2002, un criador de la región de Kursk anotó que sus gallinas aumentaron el consumo de grano un 11% tras 2 semanas de usar la mezcla. Esto, en la práctica, se traducía en más energía disponible para combatir el frío y mayor producción de huevos a pesar del clima adverso. Otro criador de Sitomir reportó que sus aves mantenían un plumaje más firme durante la muda temprana, lo que reducía pérdidas por estrés térmico. Y en Pavlodar, un joven campesino registró que, al administrar ajo en dosis moderadas, su lote de pollitos comenzó a mostrar un color de piel más vivo y un ritmo de crecimiento más constante, sugiriendo un intestino más eficiente. Ninguno de estos hallazgos sustituyó a los veterinarios, pero demostró una verdad que la industria prefería ignorar. La naturaleza tiene herramientas que funcionan sin necesidad de empaquetarlas para la venta. Aquí es donde entra el conflicto económico. Para las corporaciones que dominaron el mercado tras los años 2000, un gallinero autónomo es un cliente que compra menos. El conocimiento comunitario se convirtió en una amenaza para quienes veían en cada criador no a un compañero de trabajo, sino a un consumidor cautivo. Los preparados naturales no podían patentarse, ni registrarse como marca, ni producir dependencia. Por eso fueron marginados, ridiculizados y reemplazados por productos que, aunque útiles en ciertos contextos, se vendían como absolutamente indispensables. La trampa era simple. Si el criador olvida cómo resolver sus propios problemas, dependerá siempre de quien le vende la supuesta solución. Así nació una generación de productores que creyó que el gallinero debía oler a desinfectante para ser sano, cuando en realidad debía oler a limpieza, a raíz fresca, a aire que circula. Las instrucciones prácticas que sobreviven hasta hoy son directas. Un frasco de vidrio, raíces frescas, agua tibia. Rallar jengibre y cúrcuma sin aplicar calor excesivo. Machacar ajo en mortero para liberar alicina. Dejar reposar la mezcla toda la noche. Administrar en pequeñas cantidades, observando siempre la reacción de las aves. Los campesinos sabían que cada gallinero tiene su pulso. Si las gallinas picotean con energía, si beben sin dudar, si extienden el cuello para respirar limpio, la fórmula está funcionando. Ajustaban dosis con la intuición afinada por generaciones, un poco más en días húmedos, un poco menos en mañanas tranquilas, siempre buscando equilibrio, nunca saturación. Y en ese equilibrio aparece el corazón de nuestro mensaje, la conexión profunda entre el criador y sus aves, porque más allá de cualquier análisis técnico, lo que realmente sostenía a las familias rurales no era sólo la eficacia del preparado, sino la filosofía que lo acompañaba. La convicción de que el campo tiene memoria, de que la tierra ofrece respuestas, de que la autonomía no se compra, se practica. Cuando una familia cuidaba a sus gallinas con raíces, no sólo las fortalecía su propio derecho a decidir cómo vivir, cómo producir, cómo crear su alimento sin arrodillarse ante catálogos brillantes. Y ese derecho, como las raíces mismas, crece bajo tierra, silencioso, pero imposible de arrancar. Por eso, al preparar esta mezcla hoy, no estamos jugando a ser naturistas modernos. Estamos participando en un legado que sostuvo aldeas enteras en tiempos de guerra,
de caos económico, de abandono estatal. Un legado que dice que la sabiduría popular no es anticuada, es resistente, que la naturaleza no es un recurso secundario, es un aliado estratégico, y que un gallinero que aprende de sus ancestros es, en esencia, un gallinero libre. Porque este conocimiento no vive en manuales, vive en cada mano que raya una raíz al amanecer, en cada bebedero que humea con agua tibia, en cada gallina que canta después de una noche fría. Y como todo saber vivo, solo sobrevive si lo compartimos. Cuando uno recorre los archivos olvidados de las granjas colectivas del último siglo, descubre que la historia de nuestras aves está entrelazada con la historia misma de la supervivencia humana. En los pasillos húmedos del antiguo kolhoz Druzhba de la región de Kursk Oblast, aún se conserva un informe fechado en 1956, donde el agrónomo escribió una frase que hoy suena profética: «La gallina es la primera fábrica de la aldea. Si ella falla, falla todo». Esa línea resume décadas de una verdad que la modernidad intentó enterrar bajo cajas de medicamentos brillantes. El gallinero no era solo un lugar de producción, sino un punto de equilibrio social, biológico y emocional. A finales de los años 70, cuando el clima de Zitomir Oblast se volvió impredecible, veranos que parecían primaveras, inviernos que se adelantaban a octubre, las razas locales se vieron obligadas a adaptarse. La Kuchinskaya Yubileinaya resistía bien el frío, pero sufría congestiones en cambios bruscos de clima. La Orlovskaya, orgullosa y robusta, tenía debilidad digestiva en otoños húmedos, y la Goloskaya demostraba fortaleza térmica, pero era vulnerable a infecciones del trato respiratorio superior. Los campesinos desarrollaron estrategias precisas: raíces en otoño para facilitar la transición estacional, mezclas suaves en primavera para acompañar el inicio de la puesta, dosis mínimas en verano para mantener el equilibrio intestinal cuando la temperatura se disparaba y el agua se calentaba en los recipientes metálicos. En 1989, el Laboratorio Zootécnico Regional de Pavlodar llevó a cabo observaciones empíricas sobre aves en entornos climáticos extremos. No eran estudios oficiales, solo reportes artesanales escritos en lápices de color. Anotaron que gallinas que recibían agua tibia infusionada con jengibre presentaban una recuperación de la actividad locomotora hasta un 22% más rápida después de las noches frías, y que una pequeña proporción de cúrcuma añadida al agua incrementaba la absorción de aminoácidos esenciales, metionina, lisina y treonina, fundamentales para la regeneración del plumaje. El ajo, por su parte, actuaba de forma indirecta, estimulaba el consumo de agua y con ello la hidratación, uno de los factores más críticos en la salud respiratoria. Cada observación reforzaba el mismo argumento. Estas raíces no eran supersticiones, eran herramientas fisiológicas que la naturaleza ponía en manos de quienes sabían escucharla. Mientras las ciudades se modernizaban, los pueblos seguían siendo guardianes del conocimiento discreto. En las aldeas de Tver Oblast circulaba una expresión que hoy podría ser el lema de nuestro canal: la medicina del ave está en la despensa, no en el catálogo. Las familias guardaban jengibre envuelto en papel de periódico, cúrcuma seca en frascos de vidrio heredados de abuelas uzbecas y cabezas de ajo colgadas en las vigas, como un talismán agrícola. Los niños crecían escuchando instrucciones que parecían poesía, pero eran biología pura. Si la gallina respira frío, caliéntale la garganta. Si el buche se queja, dale fuego amarillo. Si pierde brillo, dale un guardián blanco. Traducción actual: jengibre para activar, cúrcuma para calmar, ajo para limpiar. Con la caída del sistema centralizado, los 90 desataron un caos económico que redujo a muchos gallineros a su esencia más básica. En la región de Alitus,
Los criadores escribieron cartas al periódico local narrando cómo solo pudieron salvar sus aves aplicando técnicas heredadas de sus abuelos bielorrusos. Una mujer contaba que la mezcla de raíces no solo mantuvo vivas a sus gallinas durante el invierno más frío de la década, sino que permitió que la producción de huevos se mantuviera casi estable. En una época en la que un paquete de antibiótico costaba lo mismo que una semana de pan, las raíces se convirtieron en símbolo de resistencia económica. Apoyaban el metabolismo, mantenían la función digestiva estable y reducían el impacto de los cambios climáticos bruscos sin necesidad de adquirir productos industriales imposibles de costear. El punto clave de este legado es entender que las raíces no son un sustituto de la medicina moderna, sino un pilar complementario en un entorno donde el clima, la humedad y la disponibilidad de recursos pueden cambiar de un día para otro. En la región de Grodno, los campesinos aplicaban la mezcla 3 veces por semana durante los deshielos, cuando la humedad se convierte en caldo de cultivo de problemas respiratorios. En las llanuras de Asia Central, donde el sol golpea con fuerza, las dosis se reducían para evitar irritaciones, pero se aplicaban con regularidad para proteger la flora intestinal del estrés térmico. Los criadores sabían que la clave no era la intensidad, sino la constancia. Una gallina que recibe apoyo digestivo produce más, duerme mejor y enfrenta mejor los desafíos ambientales. Es interesante observar que, incluso en estudios modernos realizados para otras especies avícolas, aparece un patrón idéntico. Los compuestos bioactivos de las raíces, gingerol, curcumina, alicina, influyen positivamente en la eficiencia del metabolismo, la respuesta inmunológica y la asimilación de nutrientes. En lenguaje campesino, la gallina aprovecha mejor lo que come y defiende mejor lo que tiene. Estas 3 raíces actúan como un triángulo. El jengibre enciende, la cúrcuma armoniza, el ajo vigila. No reemplazan vacunas ni cuidados básicos, pero fortalecen el cuerpo de forma que los problemas no se apoderan del gallinero tan fácilmente. La conspiración económica que los apartó de los estantes no fue una eliminación accidental. Las corporaciones entendieron que un criador autónomo es un cliente pobre, y un cliente pobre es un mal negocio. El campo dejó de ser un conjunto de granjas orgullosas para convertirse, en su visión, en un mercado de consumidores perpetuos. Las recetas gratuitas, los remedios tradicionales y las prácticas comunitarias fueron tratadas como peligrosas, no porque fueran ineficaces, sino porque eran autosuficientes. La naturaleza no se patenta, y lo que no se patenta no llena bolsillos. Pero la sabiduría no desaparece, se esconde, espera, y cuando el tiempo es propicio, regresa. Llegamos así a la parte más práctica del legado que queremos transmitir. Las raíces deben ser frescas, no secas. El agua tibia, no caliente. Los frascos de vidrio, no de plástico. La mezcla debe reposar toda la noche para liberar los compuestos volátiles esenciales. La administración debe ser gradual, respetando la reacción de las aves. En invierno se aumenta ligeramente la dosis, en verano se reduce. Los pollitos reciben solo microdosis diluidas, nunca concentrados fuertes. Y lo más importante, el criador debe observar, no simplemente aplicar. La vista, el oído y la intuición son herramientas tan valiosas como cualquier libro de avicultura. Si la gallina picotea con más fuerza, si emite sonidos respiratorios limpios, si camina con determinación, la mezcla está equilibrada. Si se muestra inquieta o rehúye el bebedero, la mezcla debe suavizarse. Este diálogo silencioso entre criador y ave es, en realidad, la base de toda la ciencia tradicional. Y en el cierre de esta memoria larga, que no termina, solo continúa, surge el pensamiento que sostiene todo este proyecto. Regresar a las raíces no es un acto nostálgico, es un acto de decisión.
En tiempos donde la agricultura industrial intenta uniformar lo diverso y privatizar lo común, recordar cómo nuestros abuelos salvaron sus gallineros es una forma de proteger nuestra soberanía alimentaria. La autonomía no es un eslogan, es una práctica diaria hecha de pequeños gestos y elecciones conscientes. Las raíces, las manos, la tierra, la gallina, todo forma parte de una misma trama. Y esta trama solo vive si la compartimos, porque el conocimiento no sobrevive en silencio, sobrevive cuando pasa de una voz a otra, de una generación a otra, igual que la llama antigua que se preserva en un gallinero bien cuidado, esperando iluminar el amanecer del siguiente día.